para la gloria de Dios. ¿Cuánto bendice su nombre? Mateo capítulo 7, para la gloria de Dios. Le mandamos saludos a todos los hermanos que nos escuchan, amigos que comparten la publicación. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a meditar Mateo capítulo 7, mis amados hermanos. Versículo 1, para la gloria de Dios. Un solo versículo. Y ahí vamos a ir exponiendo versículo por versículo para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no sea juzgado. Vamos a leerlo nuevamente todos juntos en voz alta. No juzguéis para que no seas juzgado. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te pedimos, Dios mío, que seas tú dándome de tu gracia de compartir esta palabra. Ayúdame, Dios mío, a predicarla, que seas tú ungiendo mis labios, unge mi mente, Señor, unge mi garganta, úngeme, oh Dios mío, de la punta de mis pies hasta la mollera de mi cabeza. Dios mío, te lo pido, que cada palabra que salga de mis labios sean palabra tuya y no palabra de hombre. Te lo pido, Dios mío, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Espíritu Santo de Dios, tomas el control de los aires. Reprendemos todo lo que trate de oponerse a tu palabra. Echamos fuera todo sueño, toda pereza. Abre el entendimiento de tu pueblo, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Habla en cada corazón, quebranta cada yugo de las tinieblas, Señor. Echamos fuera toda obra de las tinieblas, Dios mío, con el propósito de edificarnos, Señor, de santificarnos día a día, para aquel día, Señor, cuando tú vengas por tu pueblo, nos hallemos dignos de irnos contigo, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú, Dios mío, a través de tu palabra, moldeándonos, transformándonos, redarguyéndonos para la gloria de tu santo nombre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Qué hermoso, mis amados hermanos, estar en la casa de Dios y bendecir su santo nombre. Alabarle, glorificarle, cantarle, exaltarle, mis amados hermanos, porque solo Cristo merece la alabanza de su pueblo, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, mis amados hermanos? Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a estar meditando, mis amados hermanos, todo lo que viene siendo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Si esta palabra habla a tu vida, santo es el Señor. Si usted está a cuenta con Dios, esta palabra va a ser medicina, dice la palabra de Dios, para tu cuerpo y refrigerio para sus huesos. Bendito es el nombre del Señor. Pero si hay área en nuestra vida que estamos mal con el Señor, lo que podemos hacer es pedirles a Dios misericordia, en ponernos a cuenta con Dios, en decirle: Señor, aquí estoy enfermo, sáname, límpiame, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? En salir enfermo igual como entramos, como de que no, mis amados hermanos, porque aquí está el doctor de doctores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Cuando meditamos esta palabra, mis amados hermanos, no juzguéis para que no seas juzgado. Esta palabra, mis amados hermanos, mucho lo ha sacado fuera del contexto. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido, mis amados hermanos, como un escudo para muchas personas para pecar deliberadamente, para que no lo reprenda, para que no lo corrija, para que ellos puedan hacer lo que quieran hacer, mis amados hermanos. Como que dice, esta palabra ha sido como muchos lo han agarrado como escudo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre del Señor, mis amados hermanos. Para muchos cristianos y cristianos ingratos, muchos han agarrado esta frase en decir: no juzguéis para que no sea juzgado. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Cada versículo de la Escritura, mis amados hermanos, debe ser leída en su contexto, mis amados hermanos, y así vamos a entender al fondo lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Un texto, mis amados hermanos, sin contexto es un pretexto para pecar.
¿Cuánto dicen amén? Un texto fuera del contexto es un pretexto para pecar para muchos, mis amados hermanos. Y hemos visto que la gente se escuda con esta palabra: no juzguéis. Si no quieres ser juzgado, con la vara que mide serás medido. Pero vamos a ver que el Señor nos habla a través de la palabra, mis amados hermanos. Porque Jesús habló de tal manera que no juzguéis para que no sea juzgado, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Mucha gente dice por el mundo: ¿tú quién eres para juzgar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quién eres para juzgar? Y yo le digo, ¿sabe qué le digo? ¿Y quién tú eres para solapar pecado? ¿Quién tú eres para encubrir errores? ¿Quién tú eres para defender herejías, para defender mentiras? ¿Tú quién eres? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para cubrir, para solapar pecado, porque el único que perdona pecado se llama ¿quién? Jesús de Nazaret. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí cuando meditamos la palabra, mis amados hermanos, la palabra de Dios, aleluya, Mateo 7. Verso 1 que dice: no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces, ¿por qué Jesús en Juan 7:24 él mismo está diciendo: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio? El mismo Señor diciendo, mis amados hermanos, bendito es el nombre del Señor. Mateo 7:24: no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. A ver, dijera uno, aleluya, ahora ya estamos entrando al tema. ¿Cómo que Jesús aquí en Mateo 7 diciendo no juzguéis para que no sea juzgado? Y en Mateo 7:24 Jesús diciendo no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Cristo. Si hay necesidad de apuntar, apunte la referencia que le voy a dar, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios, para que sea de edificación para nuestra vida esta palabra de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí tengo apuntado, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, aleluya, ese versículo. Santo es el Señor. No juzguéis, mismo Señor diciendo en Juan 7:24. Según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Mi amado hermano, nos afirma lo mismo que en Mateo 7:1 hasta el versículo 5, que nosotros debemos de juzgar exactamente como nuestro Señor Jesús lo hacía, estando Él mismo en santidad y siempre con la justicia que viene de Dios, pero llena de misericordia. El Señor nos invita a que nosotros juzguemos, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Aleluya. Tenemos que juzgar, mis amados hermanos, conforme a la palabra de Dios, conforme a la medida de la palabra de Dios, mis amados hermanos, conforme a la misericordia de Dios. Si alguien está en un error, tenemos que hacer juicio de traerlo ¿qué? Al arrepentimiento, con ese propósito que se salve la persona, dice la palabra de Dios, de sacarlo del error, de la mentira, de la ignorancia. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Con ese propósito vamos a hacer juicio, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Pero que ha caído el cristiano moderno, los cristianos modernos que dicen: no me juzguéis. Como que se escudan en la palabra de Dios, incluyendo cristianos de todas las edades, hasta el más viejones, mis amados hermanos. Del más pequeño aprende de los grandes, porque están aprendiendo del ejemplo. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Hasta de lo que está más arriba he escuchado pastores que dicen: no juzguéis. Nadie es perfecto. Si no eres perfecto, esa es una mentira del diablo, porque el diablo odia la perfección. El diablo odia la santidad de Dios, mis amados hermanos. El diablo odia la justicia de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Gloria a Cristo. El Señor nos llama a su pueblo, mis amados hermanos, que tenga ¿qué? Discernimiento, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Pero el fin sigue siendo el mismo, mis amados hermanos, el mismo juicio. Juzgar con justo juicio, dice la palabra de Dios, al fin que hagamos volver a aquella persona que está extraviada. Que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra, mis amados hermanos, en cual que Él quiere que todos los hombres sean salvos y venga el conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:4, una referencia, dice eso. Bendito es el nombre del Señor. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad.
Bendito es el nombre del Señor. ¿Y cómo van a venir la persona al conocimiento de la verdad? Juzgando con justo juicio. Haciéndoles saber, mi amados hermanos, haciéndoles saber la diferencia entre lo limpio, mi amados hermanos, y lo prófano, entre lo santo, mi amados hermanos, y lo inmundo. Bendito es el nombre del Señor. Y una persona que está juzgando va a hacer esa diferencia, mi amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor aquí no va a sacar muchos amenes. Bendito es el nombre del Señor. Y a su nombre, gloria a Cristo, mi amados hermanos. Pero ¿qué ha pasado por el mundo? Mucha gente ha agarrado de pretexto este versículo para seguir pecando deliberadamente. A mí no me puedes decir nada. Tú no eres Dios. El único que juzga es Dios, dice mucha gente. Pero Jesús no hablaba de eso aquí. Aquí leemos el capítulo 6, todo el capítulo 5, mi amados hermanos. Jesús empieza a hablar del amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, mi amados hermanos. Jesús está diciendo, hagamos tesoro en el reino de los cielos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pero ¿qué dice la gente? No, se está juzgando. Cuando meditamos la Biblia que dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minas y hurtan, sino hacer tesoro en el reino donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué dice el cristiano ingrato que anda afanado los terrenales? No juzguen. Cuando están aquí, se escudan del texto de la Biblia, no juzguen. O si alguien anda en fornicación, adulterio, no juzgue. La Biblia dice no juzgue si no quiere ser juzgado. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y a su nombre, santo es el Señor. Y para allá vamos. La palabra de Dios va a hablar. ¿Cómo tenemos que juzgar nosotros? Cuando el Señor empieza a hablar, mis amados hermanos, Dios y la riqueza, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, estimará a uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Está haciéndole saber la diferencia, mis amados hermanos. Santo es el Señor. El Señor está haciéndole a saber a su pueblo que tiene que hacer una diferencia. A quién tiene que seguir. Si siguen a Dios, tiene que entregarse a Dios y no andar sirviendo a dos señores. ¿Qué está haciendo el Señor? Está juzgando. ¿Cuánto bendice su nombre? Y muchas de las veces, mi amado, usamos esta frase, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿lo estamos poniendo por obra? ¿Lo estamos viviendo? Y empieza el Señor a hablar del afán y la ansiedad, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, que el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis mucho más nosotros que ella. El Señor está haciéndole saber a su pueblo. Y cuando decimos, compartimos esta palabra, no juzguéis, dice la gente, se escudan con esta palabra. No juzguéis, si no quiere ser juzgado. Pero un texto mal interpretado, un texto fuera del contexto, es un pretexto para pecar. Es un pretexto para no sujetarnos a la palabra de Dios. Pero hoy vamos a sacarle, mi amados hermanos, los trapos escondidos al enemigo. Mi amados hermanos, para que la gente venga a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor, porque la palabra para eso es, mi amados hermanos, para moldearnos, para santificarnos y para darnos vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo, mis amados hermanos, porque Dios quiere que usted y yo tengamos conocimiento de la verdad, mis amados hermanos, y seamos salvos, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Así que cuando juzgamos, mis amados hermanos, o juzguemos, siempre debe ser con la intención de guiar a la persona al arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Siempre tiene que ser con ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Siempre tiene que ser con ese propósito, mis amados hermanos, cuando juzguemos conforme a la palabra de Dios, de traer a aquel que está torcido a la verdad, de traer a aquel descarriado a la verdad, al arrepentimiento, de traer a aquel impío verdaderamente a la santidad de Dios, mis amados hermanos, aquel pecador, traerlo a un arrepentimiento con Cristo Jesús. Siempre tiene que ser el punto, mis amados hermanos, bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Porque hay otros que sí saben que está mal lo que hacen, pero les gustan revolcarse en el lodo del pecado.
¿Cuántos dicen amén? Y esa persona, el apóstol Pedro lo llama, mis amados hermanos, como los puercos, como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada se vuelve a revolcarse en el lodo del pecado. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Así como dice Proverbio 26:11, le ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, dice la Biblia, en el lodo del pecado, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor. ¿Qué le quiero dar a entender, mis amados hermanos? Que nosotros no tenemos que escudarnos de la palabra de Dios de la manera para defender el pecado. No. Sino, mis amados hermanos, sino para defendernos de los dardos del enemigo. Sí, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que ponerlo por obra en nuestra vida, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Aleluya. Juzgar, mis amados hermanos, entonces es tanto discernir, significa discernir como expresar, emitir sentencia. Y los cristianos debemos hacer siempre con el propósito de glorificar a Dios y nunca con el fin, mis amados hermanos, de destruir a la persona. Siempre tiene que ser con el fin de traer a la persona a la verdad. Bendito es el nombre de Dios. Cuando juzgamos con justo juicio, estamos proclamando la justicia de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia, mis amados hermanos. Por eso tengo esa balanza ahí, mis amados hermanos, con justo juicio. Quiero entender qué significa. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Cuando juzgamos, mis amados hermanos, tiene que ser con justo juicio. Tenemos que proclamar la justicia de Dios. Tenemos que proclamar también la misericordia de Dios, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos proclamando la verdad de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Mientras nosotros mismos, mis amados hermanos, nos sujetamos a la palabra de Dios, humildemente significa que estamos obedeciendo la palabra de Dios y poniéndolo por obra en nuestra vida, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Juzgar no en otra cosa que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa juzgar, imitar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos invita, mis amados hermanos, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Jesús nos invita cuando leemos en Mateo capítulo 11, benditos 11:29, Él mismo dice, a aprender de mí. Nos invita a que seamos como Él, como el mensaje que predicamos la semana pasada. Un martes, mis amados hermanos, que habla el Señor, llevar mis yugos sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito es el nombre del Señor. El Señor invita a que los imitemos a Él. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Santo es el Señor Jesús. Mis amados hermanos, y meditamos esta palabra juzgar. No juzguéis para que no sea juzgado. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando leo esta palabra, mis amados hermanos, que dice, porque con el juicio con que juzga, seréis juzgados, y con la medida con que medí, os será medido. Escucha otra vez lo que dice. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medí, os será medido, dice la palabra de Dios. Aquí viene el pecado. Fíjense lo que dice el pecado, mis amados hermanos. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí viene el pecado. ¿Cuántos conocen la pajita? Una pajita, una basurita. Y la viga está hablando como un tronco, un palo, ahí decimos nosotros en nuestro lenguaje, algo más grande. Santo es el Señor Jesús. Aquí que Cristo está reprendiendo cuando leemos aquí, mi amado, seguimos leyendo. ¿Cómo dirá tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Aquí viene el pecado, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Santo es el Señor Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué está hablando el Señor aquí, mis amados hermanos? ¿Qué denunció el Señor aquí, mi amados, la persona? La hipocresía, el pecado.
La hipocresía. Le digo, hipócrita. ¿Cómo quieres sacar qué? La paja que está en el ojo de tu hermano y no puedes sacar la viga que tiene el ojo tuyo. Está más grande que está en el tuyo. ¿Qué nos está dando el Señor, mi amados hermanos? Como venimos predicando el mensaje que ha estado dando Dios en la semana, tanto en la escuela dominical, mi amados hermanos, bendito es el nombre del Señor, que nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser ejemplo, mi amados hermanos, para otro. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Nosotros tenemos que dar testimonio primeramente a otro, mis amados hermanos. Aleluya, cuánto bendice su nombre. Santo es el Señor Jesús. Cristo no dice que no juzgue. Cristo dice que hay que juzgar con justo juicio, dice la palabra de Dios. Que hay que ponerlo por obra nosotros mismos, la palabra, para poder corregir a otro. Tenemos que vivirlo nosotros primeramente para corregir a otro, mis amados hermanos. ¿Cómo le puedo decir, hermanita, por qué no vive en santidad cuando yo no vivo en santidad? Hermanito, deja la borrachera cuando yo no dejo, sabrá Dios qué tipo el pecado. Santo es el Señor Jesús. ¿Cómo voy a corregir a otra persona si yo estoy peor que él? Es lo que significa, mis amados hermanos. Tenemos que dar testimonio, dice la palabra de Dios. Tenemos que presentarlo como obrero que no tiene que avergonzarse, dice la palabra de Dios. Tenemos que presentarlo como ejemplo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el Señor? Tenemos que presentarlo como ejemplo, mis amados hermanos. Aleluya. Como ejemplo, el pastor viene a corregir, hay que exhortar a los hermanos, hay que evangelizar, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el pastor allá está echadote en evangeliza, anda ya comprando en el mall y no evangeliza la gente y quiere exigirle a otra gente, ahí viene siendo un hipócrita que atan carga pesada sobre uno y ellos ni con un dedo la quieren mover, dice la palabra Mateo 23. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Qué significa? Que primero nosotros, para poder corregir a otro, tenemos que poner ejemplo nosotros para exhortar a otro, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ahí donde entra esta palabra, saca primero la paja que está en tu ojo. Sáquese. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Perdón. ¿O echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas personas por el mundo andan en iglesia, quieren corregir al pastor, quieren corregir a los hermanos, pero no sacan la viga, el tronco que tiene en sus ojos? Alaba lo que Él está aquí. Bendito es el nombre del Señor. No saca la viga que tiene sus propios ojos. Y Dios le dice aquí en la palabra hipócrita, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Ahora ya estamos entendiendo que sí, los hijos de Dios tienen que juzgar, pero con testimonio, con ejemplo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor Jesús. ¿Cómo voy a predicar un evangelio llamando a la gente al compromiso cuando yo no me comprometo con la obra de Dios? ¿Cómo voy a invitar a los hermanos, hay que comprometernos con la iglesia cuando yo mismo no me estoy comprometiendo? Oh, hermanita, hay que venir a los cultos cuando yo mismo ni aviso que viene a los cultos. Ni cuando uno mismo no avisa cuando va a faltar a la iglesia y tiene privilegio, tiene cargo en la iglesia. Cuando están aquí. Alaba lo que Él está aquí. Y quiere lo mismo que el pastor haga con él, mi amados hermanos. Si es lo que está sembrando la persona, lo mismo va a cosechar. La Biblia dice, versículo 2, porque con el juicio con que mide, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado, con la medida con que medí os será medido, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, porque aquí no queremos ese tipo de gente. Gente que no avisa, mi amados hermanos, queremos ese tipo de gente. Por eso le enseñamos la palabra de Dios, porque mi Dios es un Dios de orden, un Dios de juicio, un Dios de misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Como dice la palabra que meditamos en la semana, mi amados hermanos, y como queréis que hagan los hombres, vosotros así también haced vosotros con ellos, dice la palabra de Dios. Lucas 6:31, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, dice la palabra de Dios.
¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ahora podemos ver, mis amados hermanos, que cada versículo de la Escritura debe ser leída en su contexto. Y así vamos a entender a fondo. Vamos a entender primordialmente lo que significa el texto cuando lo meditamos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Mi nombre, aleluya. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Aquí la palabra nos enseña, mis amados hermanos, que tenemos que juzgar con justo juicio. Así, si hay alguien que nos escucha en este momento, que nos está mirando en la red social, que se escude de esta palabra, ya no lo agarre de pretexto. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que ponerlo por obra en nuestra vida, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor. Porque esa ha sido la excusa, mi amado, de mucha gente por el mundo. Por eso cuando escucho muchas veces o algún hermano se sube aquí a decir, mi amado hermano, tan seguro que le voy a llamar la atención. Si escucho decir, nadie es perfecto, ninguno. Eso significa que eres un imperfecto, todavía no te has arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Si escucho que alguien se pone aquí al altar, mi amado, a decir que no hay ningún perfecto, ninguno, entonces en ese mismo le voy a decir, bájate de ahí, yo le quito el micrófono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Porque el único imperfecto se llama Satanás, el diablo, mi amados hermanos. Sucio, cochino, feo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pero que la sangre de Cristo tiene poder de limpiarnos de toda obra muerta, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor. Cada día estamos santificándonos más y más y más, como dice Romano capítulo 12, mis amados hermanos, dice que no os conforméis a este ciclo, dice la palabra, sino que seamos renovados constantemente el espíritu de vuestra mente, el espíritu de vuestro ser, todo el tiempo, todos los días. No te conformes con ese estado que tú te encuentras, no te conformes, no. Busca cada día la renovación, busca más de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Yo no me conformo con este estado que me encuentro, yo quiero más de Dios. Si yo ya me hubiera conformado, ya no estuviera aquí, ya estuviera en el cielo, hermano. Ahí estuviera. Bendito es el nombre del Señor. Pero como no nos conformamos, seguimos buscando de Dios cada día. Hasta llegar que a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El día que se va a terminar completamente la perfección de los cristianos, mi amados hermanos, va a ser aquel día cuando sean arrebatados por las nubes. Bendito es el nombre del Señor. Ese día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, completamente, mis amados hermanos. Aleluya. Pero lo que me gusta mucho, mis amados hermanos, porque mucha gente dice, oh, no hay nadie perfecto, ni siquiera uno. Entonces, si sigue de imperfecto, le arrepiéntete. Santifícate, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y Cristo va a terminar su perfección con esa persona por las nubes. Bendito es el nombre del Señor. Si estás imperfecto todavía, arrepiéntase y conviértase al Evangelio. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? La sangre de Cristo tiene poder. Cristo tiene poder, mis amados hermanos, de sanarnos, de libertarnos, de darnos vida, mis amados hermanos. Santo es el nombre del Señor. Y a su nombre. La palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Santo es el Señor Jesús. Aquí el Señor está hablando, mis amados hermanos, a esta persona que son hipócritas. La hipocresía es lo que Dios detesta. ¿Cuánto me dicen amén? Dios aborrece la hipocresía. Santo es el Señor Jesús. Si quieres escuchar esa palabra hipócrita, vaya a Mateo capítulo 23. Ahí vas a encontrarlo casi cada versículo. Bendito es el nombre del Señor. Un día lo vamos a predicar con el propósito que el pueblo aprenda, que el pueblo conozca de la palabra de Dios, porque aquí la palabra es la que habla, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Cuando leo una referencia que se encuentra en Ezequiel 44:23, mis amados hermanos, los siervos de Dios tienen que juzgar, dice la palabra de Dios. Tiene que enseñarle al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo prófano. Tiene que enseñarle al pueblo a discernir entre lo limpio y lo no limpio, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el Señor. Pero cuando el sacerdote, hoy no creemos en el sacerdocio, porque nuestro real sacerdote viene siendo Jesucristo, Él es todo. Pero el Señor ha puesto como un sacerdote, mi amado, local de la iglesia, mis amados hermanos, que viene
siendo el pastor. Santo es el Señor. Pues no usamos ese título nosotros. Pero tenemos que enseñar ¿qué? Al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo prófano. Y enseñarle a discernir entre lo limpio y lo no limpio, dice la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo el pastor ahí? Está juzgando. Está haciendo que el pueblo haga la diferencia. ¿Cuánto dicen amén? Santo es el Señor, conforme a la palabra de Dios. En los casos de pleito, dice Ezequiel, mi amados hermanos, 44:24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Escuche esto. Para juzgar conforme a mi juicio, juzgarán y mis leyes y mi decreto guardarán en todos mis fiestas solemnes, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Ahí el mismo Señor diciendo, mi amados hermanos, aleluya, que los sacerdotes tienen que juzgar, tienen que enseñarle, así como usted es sacerdote de su casa. Nosotros individualmente, mis amados hermanos, somos sacerdotes del hogar, cada uno de nosotros, en la familia. Dios va a pedirnos cuenta. Nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hagan la diferencia. Hijo, eso está bien, esto está mal. Hijo, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos juzgando. ¿Cuántos dicen amén? Ya si no hacemos eso en la casa, entonces no te preocupes si el muchacho anda descarriado, si el muchacho anda mal. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Nosotros tenemos que juzgar e enseñarle a hacer la diferencia, mis amados hermanos, como hijos de Dios. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Cuánto bendice el nombre de Dios. Santo es el Señor Jesús. Nosotros tenemos que enseñar. Igual, nosotros como cristianos, Cristo nos ha llamado a hacer la diferencia, mis amados hermanos. Cristo nos ha llamado, Cristo te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Escucha esto, Cristo nos ha llamado para hacer la diferencia. Santo es el Señor, para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz del mundo, a marcar una diferencia, dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios no somos cualquier cosa, mis amados hermanos. Vamos a juzgar, dice la palabra, conforme a su juicio, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios y a su nombre. Gloria a Cristo, es su iglesia en victoria en Cristo Jesús. Si aún todavía sigue con la duda, todavía sigue creyendo en la mentira, te llevo un versículo que se encuentra en Corintios para la gloria de Dios. Santo es el Señor Jesús, para que sea la palabra. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 al 3. Meditaba esta palabra anoche, no podía dormir. Dije, ya casi me quería estallar en la cama, mi hermano, esta palabra. 3 de la mañana. Pero dije, me aguanto, Señor, hasta la iglesia. Dame paciencia de predicarlo. Dame sabiduría, cómo explicarlo a mis hermanos. Señor, ayúdame. Y casi se me quería estallar a las 3 de la tarde. Pero dije, no, yo voy a aguantar hasta la iglesia. Santo es su nombre. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y el Señor le dijo, pues gracias, Señor, por ayudarme. Dice 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos, quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los redimidos, los salvos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Escucha esto. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois digno de juzgar cosa muy pequeña? Una pregunta que hace el apóstol Pablo ahí. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Una pregunta. ¿Cuánto más la cosa de esta vida? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están ahí en 1 Corintios? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mis amados hermanos, cuánto más las cosas pequeñas de este mundo, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué significa? Que usted y yo somos para juzgar. Vamos, los salvos van a juzgar a este mundo. Y no al mundo, sino a los ángeles, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Si hay iglesia, el cristiano moderno no quiere juzgar a que anda torcido, a que anda chueco. ¿Cuántos dicen amén?
Con el propósito que se juzga, mi amado hermano, es traerlo a la verdad, al arrepentimiento, a la luz de la palabra de Dios. Santo es el nombre de Dios. Con ese propósito, mi amado hermano, como cristianos debemos juzgar justamente, dice la palabra, justamente, con justo juicio. Un error que muchos cristianos cometen, o excederse a su paciencia, o considerar como algo no piadoso el poner límite, hablar con claridad a una persona o incluso reprenderla. Y por hacerlo se pone en grave riesgo y sin saberlo. Pone en riesgo a otra persona en sus grupos familiares o amistades, incluso en la misma congregación, si no juzga conforme a justo juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el nombre de Dios, mis amados hermanos. ¿Qué quiero dar a entender esto? Si no se juzga con justo juicio, se pone la persona en peligro, él mismo. Pone en peligro la iglesia, pone en peligro toda la congregación. Bendito es el nombre de Dios. Imagínate, por aquí llega un lobo, vestido de oveja, pero por dentro el lobo rapaz. ¿Cuántos dicen amén? Y si los cristianos no juzgan, porque dicen no juzguéis por no ser juzgados, se va a llevar el lobo todo el rebaño. Va a comer a todos los niños, hasta todos los grandes, hasta el más viejo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay que, porque no hay que juzgar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Si el Señor mismo nos enseña que hay que juzgar con justo juicio, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando meditamos el versículo 15 en Mateo 7:15, el mensaje que compartíamos la semana, el mismo Señor estaba diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor en su palabra. Santo es el Señor Jesús. Pero que ha caído la iglesia moderna, dice: no hay que juzgar, no juzguéis. Lo agarran de pretexto para seguir pecando en su tibieza espiritual, en su pereza espiritual, en su frialdad espiritual, mis amados hermanos. ¿Cuándo están aquí? Amén. ¿Cuánto ingrato que no se congrega en la iglesia usan esta palabra? ¿Cuándo están aquí? Aleluya. ¿Cuánto ingrato que no se sujetan a una congregación usa esta palabra? ¿Cuántas personas que viven en el paganismo, mundanalidad, todavía andan en la carne, agarran esta palabra como escudo? Déjame decirte, si agarras la palabra como escudo a tu pecado, estás en un error. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios no es para eso, sino para vivirla, para ponerla por obra en nuestra vida, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Pero si juzgamos con justo juicio, estamos haciendo lo que Dios nos demanda en su palabra, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. La Biblia, mis amados hermanos, nos manda a juzgar, mis amados hermanos, la enseñanza de los hermanos cristianos y su fruto de su comportamiento. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que hay que juzgar las enseñanzas del predicador también. ¿Cuántos están aquí? La Biblia nos demanda que juzguemos lo que escuchamos del pastor. La Biblia nos enseña, mis amados, que juzguemos los predicadores. Todo aquello que hablan de la Biblia de Dios, que lo juzguemos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos están aquí? La Biblia nos enseña que hay que juzgar, mis amados hermanos, a aquellos. En Cristo debemos juzgar. Según la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, aquellos fuera de Cristo, le mostraremos el error también de sus caminos. Le predicaremos el evangelio y luego los dejamos en la mano de Dios. Aquí tengo 2 puntos apuntados aquí. Hay que juzgar a aquellos que predican la palabra de Dios. Hay que juzgarlo, dice la palabra. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1 dice: no creáis todo espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Examinarlo todo, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está haciendo el cristiano aquí? Está juzgando.
Y el que no juzga, ahí anda en apostasía. El que no juzga, ahí anda en falsa doctrina. El que no juzga conforme a la palabra de Dios, ahí anda extraviado en el mundo, otra vez nuevamente, o peor. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Aleluya. Hay que juzgar conforme a la palabra de Dios, tanto lo que hablan de la palabra, aún también al mundo, dice la palabra de Dios, aquello fuera de Cristo. Hay que mostrarle el error de su camino. Hay que predicar el evangelio, mis amados hermanos, y traerlo a los pies de nuestro Salvador. Bendito es el nombre de Dios. También se nos manda a juzgar, a probar enseñanza, doctrinas de personas que se constituyen en maestro para asegurarnos de que es correcta y que se relaciona con la Escritura, mis amados hermanos. La Biblia nos enseña. ¿Cuándo están aquí? Amén. Santo es el Señor. Nada de poco amoroso tiene esto. Podemos entender que se siente medio raro cuando juzgamos conforme a la palabra de Dios, sino al contrario, es muy parecido al amor de un padre o madre que disciplina a su hijo, que lo protege de informaciones dañinas o enseñanza mala, mis amados hermanos, que le puede perjudicar en el futuro. Bendito es el nombre del Señor. Cuando hacemos eso, mis amados hermanos, lo estamos corrigiendo, lo estamos disciplinando conforme la palabra de Dios, porque nuestro Dios al hijo que ama lo disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? Pero hay muchos versos en la Biblia, mis amados hermanos, donde se nos pide el Señor que juzguemos, que probemos. Por decir, está uno, si quiere apuntarlo, primera de Tesalonicenses 5:21, dice el Señor, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar, ¿qué? Lo malo. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Ahí estamos juzgando, dice la palabra de Dios. No se pierdan, está todavía en Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. ¿Cuántos están ahí? Santo es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, aquí el Señor nos llama a que nosotros juzguemos, que nos guardemos de los falsos profetas, que viene a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto, ¿qué? Los conoceréis, dice la palabra de Dios. Aquí el Señor nos llama a juzgar. ¿Cómo vas a conocerlo? Por su fruto. ¿Y qué está haciendo la persona cuando lo está conociendo por su fruto? Está juzgando. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. En 1 Corintios, mis amados hermanos, aquí también la Biblia habla que tenemos que juzgar en la iglesia. 1 Corintios capítulo 5. No sé si lo apunté ahí. Santo, no lo apunté. Gloria a Cristo. Para que usted pueda buscar. 1 Corintios capítulo 5, verso 12. Gloria a Cristo. 1 Corintios capítulo 5, verso 12, dice la Biblia, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que juzgar. Dice el apóstol Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuándo están aquí? 1 Corintios capítulo 5, verso 12. Tengo aquí otra versión aquí. Es otra versión. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuántos están aquí? Aquí tengo otra versión. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de usted juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dice la Escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Es otra versión.
pero se entiende lo mismo. Mis amados hermanos, ¿qué tiene que hacer uno? Juzgar con justo juicio, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otra referencia tengo, 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cuánto dicen amén? 1 Corintios 14, 29. ¿Con qué propósito? De edificación. La palabra misma se enseña que hay que juzgar con justo juicio, no conforme la apariencia, sino con justo juicio, dice la palabra de Dios. Tengo otra referencia aquí que se encuentra en Tito. Tito, para la gloria de Dios. Tito capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 9. Santo es el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Capítulo 1 hasta el versículo 9. Aquí el apóstol Pablo habla. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese a lo deficiente. ¿Quién es deficiente? A lo torcido, a lo chueco. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, en que fuere irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijo creyente, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepresible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a lo que contradicen. Bendito es el Señor Jesús. ¿Qué tiene que haber aquí? ¿Qué le está diciendo, mis amados hermanos? Aquí Tito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que juzgar. Bendito es el nombre del Señor. ¿A quién va a poner? Para que aquella persona pueda corregir, pueda exhortar. Bendito es el nombre. Convencer a lo que contradicen, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Aleluya. Por eso la palabra, mis amados hermanos, aquí la misma palabra habla, nos enseña, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. Aquí la misma palabra nos advierte, mis amados hermanos, que juzguemos, que examinemos todo. Aleluya, que juzguemos si es el Espíritu de Dios o el Espíritu demoníaco. Por eso la Biblia dice, no creáis todo espíritu, sino probarlo si son de Dios, mis amados hermanos. Porque por el mundo han salido muchos falsos profetas, dice la palabra de Dios. Muchos dicen a lo mejor predicar a Cristo, pero no predicar a Cristo. Predican doctrina de demonios, dice Timoteo capítulo 3 también, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y a su nombre. Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Muchos cristianos toman como malo, mis amados hermanos, en que se haya corrección, tanto entre personas que enseñan la palabra de Dios de alguna forma, sobre todo, mis amados hermanos, muchos piensan que es malo. Nosotros tenemos que tener la antenita, de parar la antenita a lo que escuchamos, mis amados hermanos. Tenemos que saber discernir. Discernir, dice el Señor. Es lo que le pido al Señor. Señor, dale discernimiento a tu iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Dale discernimiento. Santo es su nombre, mis amados hermanos. Aleluya. Por eso mucha gente anda errados en doctrina falsa por el mundo. Tantos predicadores que miran por YouTube, por Facebook. Pero la pregunta es, si ellos no juzgan conforme al justo juicio de Dios, van a caer en la mentira. Muchos han caído en el error, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios.
Un hombre de Dios va a predicar lo que dice la Biblia, mis amados hermanos, lo que Dios quiere que la iglesia oiga, tal como está escrita, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Aquí como el apóstol Pablo reprendió a los Corintios, capítulo 5, estoy terminando. Vayan conmigo. Bendito es el nombre de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5. Aquí Pablo le está hablando, mis amados hermanos, que hay ocasiones en que los juicios son severos, podemos ver, por causa del pecado, muy grave, como es en caso de 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5, mis amados hermanos. Podemos ver aquí lo que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, escucha esto, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjese, el juicio fue severo aquí. ¿Qué hizo Pablo? Se ha entregado ¿qué? A Satanás. ¿A quién entregó a Satanás? A este perverso que se había metido con la mujer de su papá. ¿Cuánto dicen amén? Y dicen la gente, no juzguéis. La Biblia nos enseña que hay que juzgar. Entonces, mis amados hermanos, si no juzgamos conforme a la medida, conforme a la palabra de Dios, todo corre en peligro. Santo es el Señor Jesús. Algo he aprendido, mis amados hermanos, bendito es el nombre del Señor. Yo tengo pastor también. Santo es el Señor Jesús. A lo mejor mi pastor no se atreve a predicar tanto como predico. Predica más lento, pero con enseñanza, su llamado, mis amados hermanos. Pero algo he aprendido, mis amados hermanos, de lo que nos enseña Él cuando estamos en la escuela. Mis amados hermanos, las enseñanzas que tenemos, mis amados hermanos, y consejos que nos dan muchos pastores, también lo agarro. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, que porque tenemos niños aquí en la iglesia, si no juzgamos con justo juicio, si miramos a una persona, mis amados hermanos, bendito es el nombre del Señor, si no lo juzgamos su nivel espiritual, su vida espiritual, hasta los niños corren peligro. Abuso infantil. ¿Y sabe por qué en muchas iglesias hay abuso infantil? Porque el pastor no juzga, porque los creyentes no juzgan con justo juicio. Dicen, no, Dios es amor, Dios es amor. No, sí, Dios es amor, pero también es un Dios de juicio, un Dios de misericordia que llama al pecador al arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Santo es el Señor Jesús. Y aquí, mis amados hermanos, gracias le damos al Señor, mis amados hermanos, que buscamos la santidad de Dios día al día y queremos hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si me falta, le digo al Señor, ayúdame más a ser mejor cada día. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, porque no nada más soy yo, es el pueblo. Son los niños, son ustedes, somos todos nosotros, mis amados hermanos. ¿Cuál es el caso? Que hemos visto muchas congregaciones, el enemigo lo ha tumbado. Muchas iglesias se han cerrado, ¿por qué? Porque ha faltado discernimiento. ¿Cuántos están aquí? Apenas se cerró una iglesia por acá, por Marshalltown, por lo mismo. Mis amados hermanos, ¿cuánto bendice el nombre del Señor? Porque no hay discernimiento de espíritu. Y la Biblia nos enseña que tenemos que discernir. Necesitamos discernimiento. Un pastor apenas está en la cárcel por lo mismo, porque no hubo discernimiento de espíritu del pueblo también. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Cuánto gracias a los amigos católicos? Un ejemplo, que muchos abusadores de niños, los curas católicos, hasta los pastores, también hay pastores abusadores de niños, que Dios reprenda al diablo. ¿Y qué pasa con el pueblo? No tiene discernimiento de espíritu, porque dicen, no hay que juzgar si no quiere ser juzgado. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Se habrá equivocado el Señor a juzgar?
¿Se habrá equivocado Cristo, mis amados hermanos? Por eso hemos visto, mis amados hermanos, que el enemigo está arrasando las iglesias, que lo está dando para abajo, cerrando congregación, dejando mal testimonio el evangelio, que el inconverso piensa que todos los cristianos son iguales. ¿Por qué? Porque ya no se juzga con justo juicio de Dios. Santo es el Señor Jesús. Porque la gente se quiere escudar, mis amados hermanos, en la palabra para seguir pecando, mis amados hermanos. Hemos visto pastores abusando niños. ¿Por qué? ¿Y el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Mi pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Cuántos están aquí? Dormidos. En el conformismo, en la tibieza, en la pereza. ¿Cuántos dicen amén? No juzgaron con justo juicio. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Digo yo a veces, no sé qué cabeza le cabe a la madre o al padre dejar a su hija pequeña con el pastor o con el sacerdote. ¿Qué cabeza le cabe? ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Aleluya. Hemos visto tantos casos, mis amados hermanos. ¿Qué cabeza le cabe? ¿Qué cabeza le cabe también a la esposa del pastor que deja al pastor a solita con una hermana? Cuando están aquí, caen en adulterio. O hasta con el hermanito, porque hay pastores que han salido hasta homosexuales, que Dios reprenda al diablo. ¿Cuándo están aquí? Amén, aleluya, sacerdotes hasta homosexuales, pero eso sabemos que la católica está perdido en basura, en cochinada. Pero está hablando de cuerpo evangélico. ¿Y qué pasa con el pueblo? Pero el pueblo dice, no hay que juzgar para no ser juzgado. ¿Sabe cuánta gente nos comenta así que dice, oh, ¿para qué está juzgando? Este nada más juzga porque predica la palabra tal como es. Decía un cristiano ingrato una vez, decía, no, lo que pasa es que tú tiras quemarropa. ¿Cuándo están aquí? Que tiro la palabra de Dios a quemarropa. ¿Cuánto escucha esa palabra cuando alguien asalta a quemarropa? Santo es el Señor. No a quemarropa, sino la palabra de Dios así es. Cortante, penetra, redarguye y exhorta. ¿Cuánto dicen amén? Así es la palabra de Dios, mis amados hermanos. El que lo va a sentir a quemarropa es aquel que está en pecado, aquel que anda torcido, aquel que anda mal. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y la Biblia dice claramente que no hay cosa creada que no ser manifiesta en su presencia, mis amados hermanos. Y así pasó. A lo poco tiempo sale a la luz que anda de fornicario, de adúltero. Por eso lo sentía tan quemarropa. Por eso lo sentía tan dura la palabra de Dios. La Biblia no se equivoca, que dice que la palabra de Dios es medicina, mi amado, refrigerio para nuestro cuerpo, para nuestro hueso, dice la palabra de Dios, cuando estamos a cuenta con Dios. Santo es el Señor Jesús. Dios habla a través de su palabra. El Señor siempre habla, mis amados hermanos, con el propósito de llevarnos a la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Ahora ya podemos entender lo que dice Mateo capítulo 7. Santo es el Señor Jesús. Dice claramente la palabra de Dios, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio que juzga seré juzgado, y con la medida que medido será medido. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner a cuenta con el Señor para poder corregir a otro con ejemplo, con testimonio, mis amados hermanos. Tenemos que corregir a otro con ejemplo, conforme a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Aquí tengo un apunte, mis amados hermanos. Algunos cristianos están preocupados, en general hablando de todos los niveles, pastores, de todas las áreas, denominaciones, mis amados hermanos, están preocupados porque según ellos hay mucha contienda por temas doctrinales. ¿Cuándo me está entendiendo? Santo es el Señor. A los tales les digo, mis amados hermanos, que lo que está ocurriendo es que hasta hace poco teníamos la paz de los cementerios. Ya ve que en cementerio no hay bulla ahí. ¿Por qué? Porque todo está muerto. ¿Sí? Allá en el cementerio, en el panteón todo está muerto. Hay paz, allá hay silencio ahí. Porque gran parte del remanente estaba dormido. Escucha esto, mis amados hermanos. Y lo que ahora están aconteciendo, mis amados hermanos, es verdaderamente los cristianos se están despertando. Bendito es el nombre de Dios. Verdaderos cristianos han despertado, mis amados hermanos, de esa pereza, de ese sueño, y están mirando a la luz de la palabra las cosas, mis amados hermanos, y están apuñando la espada de la verdad. Por eso penetra, redarguye. Por eso usted puede ver, no es que haya mucha contienda, sino que muchos ya despertaron de ese sueño.
ya no están en el panteón. Ahora muchos ya leen la palabra, ya escudriñan la Biblia. Así como hay verdaderos cristianos que meditan la palabra de Dios noche y día, también hay falsos cristianos que están adormecidos. Eso es cierto, que no leen ni la palabra. Antes, mi amados hermanos, perseguían a los cristianos porque leían la Biblia, los mataban. Ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Invitamos a la iglesia para recitar versos bíblicos. ¿Cuántos pasan? O pasan y se la saben. Pasan todo equivocado porque no lo aprendieron. ¿Cuántos bendice el nombre del Señor? Antes mataban a los cristianos primitivos por leer la palabra. Ahora tenemos que perseguir a los cristianos modernos para que lean Biblia. Por eso están como están. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y a su nombre. Santo es el Señor. Ahí puse un ejemplo, ahí también, amados hermanos. Hay personas especialmente, las que no leen Biblia. Ese rato lo publiqué. Desean castigarte y callarte por decir la verdad, por tratar de ser correcto, por tratar de ser bíblico. Nunca te disculpes por ser correcto o por predicar la verdad de Cristo. Si está en lo cierto y está escrito, no te disculpes. Dios está contigo. E incluso si eres una minoría de unos solo, la verdad sigue siendo la verdad. Santo es el Señor, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como han tratado de hacer con nosotros. Esta página también que estamos transmitiendo, ya llegó solicitud que lo van a eliminar. Santo es el Señor Jesús, pero seguimos predicando. ¿Y quiénes se enojan? Aquellos que dicen no juzguéis para que no sea juzgado. Y no son los inconversos. Con los inconversos no hay problema. Con el hombre natural no hay problema. ¿Sabe quién que hay problema? Con los tibios, con los camaleones, con los carnales. ¿Cuántos están aquí? Con lo que predica una santidad farisaica, no una verdadera santidad. Con ellos hay problema, mis amados hermanos. El inconverso no hay problema, porque el inconverso le predicamos, hasta nos apoya el inconverso. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Hasta él dice los inconversos, sí es cierto, no lo miraba así. Predicaba apenas en las calles, mis amados hermanos, una persona con Leslie la encuesta. Me decía el muchacho, ¿y ya eres santo? No, me estoy santificando día a día. Cada día estoy buscando más de la santidad de Dios. Tengo que vivir una vida de santidad, tengo que prepararme para irme en el arrebatamiento cada día. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué estoy así? ¿Por qué estás así? Porque está perdido por tu rebeldía. No, ¿por qué estás así? Dice, no, estoy descarriado. ¿Sabe por qué? Soy hijo de pastor. Hijo de pastores. Y estoy descarriado. ¿Sabe por qué? Por testimonio, me dijo él. No me conteste. Te voy a decir una cosa. Por testimonio. Por su testimonio. Por eso estaba descarriado. Por eso el hijo de pastor estaba descarriado por los testimonios de los padres. Y cuando dije, pues sí es cierto. Y no nada más por los testimonios de los pastores, sino por los testimonios de los hermanos, de los llamándose hermanos, llamándose cristianos. Ahí el Señor me abrió un mensaje, quién sabe, no termino hoy sin predico, mis amados hermanos. Es lo que me dijo el muchacho. Ahí lo tengo en la página de Facebook, esa encuesta. Santo es el Señor Jesús, a su nombre. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Estaba buscando una encuesta aquí, mi amados hermanos, pero no, se lo voy a dejar para el domingo. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el Señor Jesús. Cuando meditamos eso, mi amados hermanos, lo que se enoja son personas. No el inconverso, sino personas que ya saben de esta verdad, pero quieren escudarse de la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Y la palabra no es para eso. La palabra es para vivirla, ponerla por obra en nuestra vida, mis amados hermanos. Hoy me doy cuenta, mis amados hermanos, yo no tengo mucho tiempo en el Evangelio. Respeto a los robles, aquellos que tienen tiempo en el Evangelio. A esos cristianos robles que ya tienen, ¿qué me refiero con eso? Aquellos que tienen 50, 60 años en el Evangelio. Yo soy pequeñito al lado de ellos, mis amados hermanos. Mi respeto para ellos que se han permanecido fiel al Señor. Pero lo que he mirado desde que Cristo me llamó, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. Cuando no obedecemos esta palabra de Dios, cuando no ponemos por obra la palabra de Dios, lo vamos a lamentar a ratito, tarde o temprano. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Nos vamos a lamentar a ratito. Bendito es el nombre de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca. Lo vamos a lamentar de tal manera, mis amados hermanos, que vamos a regresar, queremos regresar al pasado, queremos regresar al día de mañana, al día pasado, los años que pasaron, mis amados hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? De no obedecer
la palabra de Dios. Ese es el problema de muchos hoy en día, lo que he visto. Mis amados hermanos, ese es el problema, porque Dios no se equivoca. Dios nos invita que pongamos por obra su palabra, mis amados hermanos, que lo vivamos, dice el Señor. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Hice también un posteo. Siempre hago posteo, por eso me quieren muchos amigos que no aman la sana doctrina. Un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Muchos altares, muchas iglesias están llenas hoy en el mundo, mis amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque no confronta el pecado. Pastores que no predican el pecado. Pastores que no predican la santidad de Dios. Pastores que no predican la justicia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Se han olvidado del resto, que nada más predican puro amor. Por eso hay muchas iglesias, están llenas pero de pecado, de adulterio, fornicación, de borracho, todavía que no vida transformada en Cristo Jesús. Sabemos que la iglesia es el hospital para los enfermos espirituales, sabemos, pero son personas que no tienen un año. A recién convertidos se les puede entender, mis amados hermanos, se les enseña, pero son personas que ya tienen años en el evangelio. De 5 años no bajan. Ya tienen tiempo en el evangelio y aún siguen andando en el pecado. ¿Cuándo están aquí? Santo es el Señor. Al recién convertido se le puede entender, se le está dando alimento. Bendito es el nombre del Señor. Así como hay recién convertidos que maduran rápidamente en Cristo Jesús. Santo es su nombre. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Me compartía eso también porque muchos me han preguntado, mi amado hermano, si usted lo quiere buscar, búscalo en Salmo capítulo 32, verso 9. Bendito es el nombre del Señor. De cara de caballo. ¿Cuántos han escuchado eso que le he dicho? Que me refiero cara de freeway, cara larga, mi amados hermanos, cuando se enojan, cuando no están de acuerdo a la palabra de Dios, pone una cara larga. Hasta la mueca cambia. ¿Qué significa? No sea como el caballo o como el mulo, dice la Biblia. Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que no seas así, dice la Biblia. ¿Qué significa? Que son muy necios los caballos. Los mulos ni se digan, dice la Biblia. O como el mulo sin entendimiento. Santo es el Señor. Dios no quiere que seamos como los caballos, como los mulos, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? No tenemos que ser así, dice la palabra del Señor, sino entendido, con sabiduría, sabiduría de lo alto, mis amados hermanos, la sabiduría de Cristo Jesús. Los salvos son sabios, dice la palabra de Dios. Los sabios escuchan, mis amados hermanos. Por eso la palabra sigue diciendo, cuando seguimos leyendo Mateo 7, dice, mis amados hermanos, aleluya, bendito es el nombre del Señor, que dice la Biblia, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y os se vuelvan y os pedacen, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No dé lo santo a los perros, ni eché vuestra perla delante de los cerdos, dice la Biblia, mis amados hermanos. Santo es el Señor. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? El cerdo ahorita lo baña, lo limpia, al rato se vuelve a revolcarse en el lodo del pecado. Se ensucia nuevamente, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos han tenido marranito en su pueblo? Yo tenía un marranito. Allá con mi abuela tenía un corralito y lo bañaba, lo limpiaba para lo que duraba. Ni un minuto se echaba el puerco otra vez. Mis amados hermanos, los chanchos se echaban el lodo otra vez nuevamente. Es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. No dé lo santo a los perros, ni eché vuestra perla delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen o se vuelva y os despedacen, dice la palabra de Dios. Si quieren más referencia de eso, puede apuntarlo. Salmo 32, 9, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, Proverbio 26, 11, Proverbio 9, 7, Proverbio 23, 9, Hecho 13, 45. Bendito es el nombre del Señor. La palabra de Dios es la que habla. Cuánto bendice el nombre de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Que juzguemos con justo juicio, con el propósito de traer a aquella persona a la verdad, de traerlo al arrepentimiento, de traerlo a la salvación, para que tenga vida eterna en Cristo Jesús. No hay que ser necio como el caballo, ni como los mulos. No, hay que ser entendido. Porque si no,
somos sabios ahorita, mañana vamos a lamentarlo y será terrible. Santo es el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, en reverencia a Dios vivo y orar por esta palabra. Bendito es el nombre de Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos has dado, nos has hablado, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú guiándonos, que seas tú dirigiéndonos, Dios mío, que seas tú, Señor, encaminando a tu iglesia, Señor Jesús, que seas tú, Señor, dándonos discernimiento día a día, mientras estemos en este cuerpo, Señor, con el propósito, Dios mío, de estar en tu presencia, con el propósito, Señor, estar a tus pies, Señor Jesús.